Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nullway Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando del Escuadrón 731. Este escuadrón nace de un programa clandestino desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, enfocado en investigaciones militares de carácter biológico. Operó en secreto en territorios ocupados y permaneció oculto durante años. Hoy se recuerda como un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando la ciencia pierde sus límites éticos. Este capítulo va a ser una especie de continuación indirecta del capítulo de Expedientes N y es muy probable que contenga imágenes delicadas. Estas imágenes van a estar presentes durante todo el capítulo y también es muy probable que durante la edición se tengan que censurar por tema de que no nos bajen el video y por sensibilidad del público más que nada. Así que hoy nos acompaña Ley. Hola Ley. Hola, Y ¿cómo Lunian, están todos? que va a ser el presentador del día de hoy. Y muy bien, Ley, gracias. Hola Lunian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, el capítulo de hoy es un tema bastante delicado. Cuando yo estaba haciendo la presentación, mi principal pregunta fue, ¿realmente será necesario dejar estas imágenes? Y la verdad es que para mi criterio sí, pero porque Y la respuesta es no. Pero yo quería que quiero trabaje el ver, editor nada más. exactamente, yo quería que trabaje el editor. Para mí es muy importante saber la reacción de mis compañeros al exponerle estas imágenes, porque a pesar de que son imágenes un poco sensibles, estas imágenes están a la vista pública e incluso lo pueden buscar en Google, pueden colocar unidad 731 en Google y te van a aparecer todas las imágenes que van a ser expuestas en esta presentación. Ojo, estoy hablándole para el público de YouTube y para el público de Spotify también puede hacer el mismo ejemplo. Y para mí es necesario porque yo quiero llegar a un punto súper importante y es saber si esto que fue hecho en nombre de la ciencia fue justificable o no. ¿Ok? Entonces, efectivamente, igualmente como dijo mi compañero Tao, este es un capítulo especial, no solo por ser una especie de spin-off o una, digamos, dirección negativa de lo que fue Expediente N, porque en ese capítulo ya habíamos conversado de que la unidad 731 tenía que tener su propio capítulo, y sino que también es un capítulo muy especial porque es el último de nuestra temporada. Entonces lo vamos a hacer con todo ¡Oh, el amor del no! mundo y este va a ser, Llegamos. llegamos a la meta. Pero bueno, vamos a dejar las lágrimas para el final porque lo que vamos a hacer ahora es cuestionarnos como humanidad si la ciencia realmente siempre es nuestra aliada. Y dos, perturbarnos, por supuesto. Lo primero que yo quiero que se Obvio. queden en cuenta es la frase que está en la portada de esta presentación. Y se las leo para aquellos que no la puedan leer. El infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Esta es una frase de La Tempestad, acto 1, escena 2, de William Shakespeare. Y quiero que se queden con esa El frase. Shakespeare. ¿Por qué? Ok. Porque, como vamos a ver, todo lo que va a ocurrir a través de lo que yo le voy a narrar en este capítulo, van a terminar pensando de que realmente nosotros no estamos en una tierra normal, sino que probablemente estamos en un infierno. Entonces, lo primero que les voy a hacer es una pregunta. Y quiero que en esta pregunta se desliguen por un momento de su percepción personal y que piensen como la humanidad en sí, en un bien común, ¿ok? No quiero que piensen desde su propia perspectiva. Quiero que piensen en esta primera pregunta en el bien común, en todos nosotros como humanidad, en especie. Y la Ok, pregunta ¿el bien es, común desde un punto ético o bien común en un como tú lo bien quieras general? ver, Lo como que tú lo sea. quieras ver. Porque a fin de Ok, cuentas, esta opinión que tú me vayas a dar sí va a estar contaminada por tu percepción personal. Pero quiero que tú la dirijas no desde lo que te conviene a ti o lo que tú piensas que creas que es correcto, sino que lo que piensas que funciona o ha sido funcional para la especie en sí. Y la pregunta es, ¿a dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia? Puedes comenzar tú, Tao. como dijiste, percepción general, considero que la ciencia ha ido avanzando mucho debido a muchísimas atrocidades que hemos cometido. Entonces, ¿hasta qué punto estemos dispuestos a llegar? Creo que dependerá mucho de qué límites morales
enfrente de la persona que está investigando en el momento. Y a raíz de ahí creo que no habría un límite, porque va a llegar un punto donde la ética y la moral va a desaparecer totalmente y lo vas a ver todo correcto. ¿Y consideras que ese punto ya se pasó o no se ha pasado? Sí, ya me voy a meter. Sí. Ya, está. No, a ver, sí, yo creo que sí se pasó por hace tiempo. A ver, obviamente hay matices y matices, ¿no? Pero en muchos aspectos, como dije al inicio, ya se han pasado y se han ido cometiendo atrocidades tras atrocidades, con distintos fines, algunos éticos, otros no tanto. Así que sí. ¿Qué piensas tú, Ley? Desafortunadamente yo creo, y yo sé que me dijiste que dejara un poco mis pensamientos al lado, pero yo creo que la raza humana es muy, muy cruel y el ego a veces es más importante que el bienestar de las demás personas y no hay límites que un científico por tal de llegar al lejos de una fama no pueda hacer. Para mí, ¿Tú crees, no hay límite. tú, tú crees que sea, o mejor dicho, ustedes creen que sea ego o satisfacción personal? Para mí, satisfacción personal. El llegar a esa cima de que ellos están buscando. Es un punto válido. Y Es- de hecho, sí, sí, el ego en la ciencia es bastante importante. Es muy importante. Ujú. Pero, ok, sí, es válido. Me parece completamente válido. Ahora, ¿crees que ese punto de quiebre ya pasó o todavía no ha No, pasado? creo que siempre podemos ser peores. ¿Crees que O sea, podemos ser creo que hemos peores? llegado a cosas horribles, pero siento que yo decir que ya hemos hecho lo peor que podíamos hacer, no creo que hemos llegado ahí. Ok, ok. Para mí podemos seguir siendo hasta mucho peor en nombre de muchas otras ¿Se cosas. te viene así a la mente Voy a alguna posibilidad de eso? interrumpirlos un momentito, avisar de que probablemente se una gente durante en la conversación, pero nada más, para que sepan nada más. Perfecto. ¿Se te viene alguna imagen en la mente de qué pudiese ser ese punto de quiebre, Ley? Em, es que no creo, porque es que yo siento que todo lo que uno se puede imaginar que puede ser lo peor que podemos llegar, yo creo que nosotros como humanos podremos sobrepasar hasta lo máximo que uno pueda pensar. Válido. Yo Yo pienso igual siento que tenemos que, tanta crueldad adentro que podemos llegar mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros que no tenemos esa crueldad por dentro puede imaginar. yo pienso igual que Ley. Y es bastante irónico porque nosotros ya hemos enfrentado situaciones en que en nombre de la ciencia hemos pasado límites que pudiésemos considerar que no son posibles para la humanidad. O que al menos en el aspecto de la romantización de la especie no creíamos que era posible. Pero cuando tenemos una justificación para hacerlo, digamos que eso cambian las cosas. Las Mira, tú leyes quieres como un que ejemplo, ¿verdad? Ajá. Te voy a dar uno. ¿Qué estaba haciendo la persona que descubrió la leche de vaca? Válido, pero hay peores, hay más perturbadores. Porque, por ejemplo, ya nosotros hemos enfrentado reducciones de especie, es decir, reducciones del número de población mundial, y en nombre de la ciencia hemos cometido cosas complejas. Y para no ir muy lejos, tenemos los siguientes ejemplos. Primero, antes de eso, antes de eso. ¿Ustedes saben quién es Joseph Mengele? No. Él fue No, pero me catalogado, recuerda. él fue Ajá. catalogado como un título, el ángel de la muerte. Él fue un médico y soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial, obviamente por parte de este partido N. Y él aprovechó los campos de concentración de judíos para comenzar a hacer experimentos. ¿Ok? Él es catalogado como uno de los científicos o una de las personas que en nombre de la ciencia cometió más atrocidades en el mundo, porque los experimentos que él hacía desarrollaron muchas armas y además de eso no eran para nada considerables éticos ni bonitos. De hecho, se sabe que él llegó a experimentar con niños, se sabe que él llegó a experimentar con mujeres embarazadas y con hombres dependiendo de su enfermedad y siempre bajo la premisa de la ciencia y de que se perecía experimentar con estas personas porque eran
personas o de raza inferior. De raza inferior. No por nada es catalogado el ángel de la muerte. En muchas ocasiones, Joseph Mengele se considera que no tuvo justicia porque él logra escapar. ¿Ok? Entonces, de hecho, es todo un concepto y toda una teoría muy interesante de qué fue el paradero de Joseph Mengele, porque incluso se sabe que él llegó a tocar Latinoamérica. De hecho, gracias a Joseph Mengele es que también nace esta teoría de que el primo de Tao, mi amigo Adolf, también toca Latinoamérica en Argentina precisamente por Joseph Mengele, porque Joseph Mengele sí tuvo contactos con comunidades N en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces, si no me equivoco, si me equivoco, Tengo una discúlpenme. duda. Ujú. O sea, eh, ¿ustedes creen que el hecho de que él viera a judíos, entre otros, como seres inferiores, lo hacía, vamos a decir, normalizar estos estudios científicos Sí, o Ujú. experimentos? de hecho sí. Sí, como De es hecho como sí y experimentar con animales. exactamente, es lo mismo. Exactamente. O sea, De pero a hecho, lo que voy es que ustedes creen que en verdad había un margen mental en su cabeza que decía, esta persona es así, esta es así, o simplemente era una justificación. no, Porque no es lo sí No, mismo para existe un mí margen. había creerlo un margen. que Sí, utilizar existe el un Sí. término. margen. De hecho, más adelante en este capítulo vamos a ver eso, porque, y ahí está la premisa, de que a pesar de que Joseph Mengele es uno de los títulos más famosos, uno de los hombres más famosos en cuanto a crueldad y experimentación con humanos se trata, y es catalogado el ángel de la muerte, en este capítulo vamos a conocer a alguien mucho peor. Y cuando les digo mucho peor, es muchísimo peor. Y como les había mencionado antes, ya nosotros hemos tenido ejemplos que en el nombre de la ciencia o justificando por el bien de todos, ya hemos tenido que hacer cosas que no son completamente éticas a la vista de cualquier tipo de persona con, digamos, con ciertos valores inculcados. Porque a fin de cuentas la ética siempre está muy ligada con los valores inculcados, la educación y el desarrollo de la persona. Entonces, estos ejemplos son bastante comunes, de hecho. Y son precisamente estos. La experimentación con animales, ya sea para lo que sea el proceso de probar medicinas, el proceso de probar cosméticos, sustancias, suplementos y demás, la elaboración de las vacunas, que siempre se sabe tiene una experimentación animal, el hecho de que países han experimentado con la población de otros países, como fue el caso de Estados Unidos con el contagio de sífilis a Guatemala en el año 1946, que de hecho es un caso bastante polémico y todavía a estas alturas de la historia, Estados Unidos tiene que pedirle perdón a Guatemala siempre. Anualmente se hace una ceremonia, una conmemoración a todas las personas que fueron víctimas de esta experimentación humana. Y también los vuelos espaciales, porque también se experimenta con animales y tenemos la fotito de nuestra querida Laika. Todos sabemos que esos Sí, animales no regresan a la Tierra, sino que sí. solamente son un viaje de ida. Entonces, ahora, les voy a hacer la otra pregunta que también los va a poner en una posición distinta. ¿Hay alguna otra alternativa para esto? No, desafortunadamente. Pero sí, voluntariado. No tienen que hacerlo en contra. Hay gente que se ofrecería para estas cosas. No tienen que tomar. Pero ahí eh, estaríamos creo que en un dilema, es algo así como la eutanasia, sabiendo que la persona puede que no regrese. Ujú, pero ya eso es decisión autónoma de cada uno. Sí, ujú, pero como digo, y lo mismo pasa con la eutanasia, es decisión de cada uno, pero igualmente está prohibido en muchos países. Entonces, Sí, ya ese sería otro complejo. tema que a lo Que- mejor que- Creo, otro día. creo que entra más a lo de lo que se puede y no puede hacer en base a la ley que en sí es ético o no. Obviamente ujú. que muy ético no es, pero es, es como decir el punto blanco o el punto gris de la ley para poder normalizar esto. Ujú. De hecho, sí tiene sentido porque lamentablemente hasta el momento no hemos encontrado otras posibilidades para, por ejemplo, hacer o no exponer al ser humano a este tipo de actos inmorales o actos no éticos de experimentación con ellos. Y lamentablemente en eso han entrado los animales. Y hay incluso, ese es el tema, ya existe a nivel internacional una ley y unas reglas que se deben de seguir a nivel científico que rigen cómo tienen que ser la experimentación humana, perdón, la experimentación animal.
Incluso todavía existe cierta experimentación humana y eso tiene que ver con los voluntariados o con personas que literalmente se les paga y se les da una remuneración económica para poder hacer la experimentación. ¿Qué pasa? Muchas veces la humanidad se ha visto en contra de esta misma ley porque esta ley restablece tiempos, que fue lo que pasó muchas veces con el bicho 19 que fue en el año 2020, que se hizo récord una vacuna, pero se sabe que ese récord también está ligado a que se saltaron muchos protocolos éticos que se supone estaban establecidos para no cometer ni crueldad animal ni crueldad humana. Entonces, lamentablemente, este es el lado oscuro de la ciencia. Y como todas las cosas en nuestro universo tienen su lado oscuro. No todo es positivo, sino que vivimos en un mundo de grises. Y ¿Creen lamentablemente que la necesidad justifica esto? ahí es donde vamos. ¿Tú crees que la necesidad lo justifica? Complejo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero yo soy muy partidaria en la Y el autonomía bien menor. humana y en lo que porque si, vamos a decir, yo decido que yo quiero sacrificar mi vida porque experimenten para el bien de la humanidad, está bien, porque yo soy la que lo decido, ¿me entiendes? Yo soy mucho de pensar en la decisión propia. Y sí siento que hay una necesidad porque obviamente hay que probarlo en alguien. Es obligado. Hasta ahora no hay otra opción. Si hay una necesidad. Ujú, Lo que veo falta de ética es que tú tomes la decisión por alguien más. ujú. Válido, bastante válido. ¿Qué piensas tú, Tao? Y opino muy similar, aunque no sé si esto, bueno, no, sí sé, no encaja en absoluto con experimentación animal, entonces no sé hasta qué punto considere que la necesidad pueda cubrir la ética en cuanto Fíjate a experimentar que, con animales. fíjate que esto siempre ha sido un tema de debate porque a diferencias de nosotros, los animales no tienen conciencia o la voluntad de poder Ujú, oponerse. Es decir, así como dice Ley, bueno, yo puedo donar mi cuerpo a que experimenten todo y además puedo donar mi cadáver para el estudio de la ciencia, lo cual es completamente válido, pero un animal no tiene la capacidad ujú, ni de comunicarlo, ni tampoco sabemos si la razón como para hacerlo. Entonces, de hecho, esta es una de las principales banderas de todas las asociaciones animalistas a nivel internacional. Y es por eso de que también se han generado leyes que no solamente rigen la experimentación animal, sino que además promueven de que existan ya marcas o fabricaciones de diferentes cosas que permiten experimentación de otros sentidos o que ya se sabe que funciona en animales. ¿Me entiendes? Por eso es que muchas veces escuchas eh, marcas de marquillaje que dicen sin experimentación animal o sin maltrato animal, ujú. porque ya se sabe de que esos componentes no afectan, uno, a los animales o ya fueron probados en animales, y dos, se sabe de que ya funciona. El tema está cuando se crean nuevas fórmulas. Ese es el tema. Pero Mm, ya existen leyes. El tema es que esas leyes, como tal ley, no puede ser flexible. Y ya hemos experimentado Ujú. situaciones en que lamentablemente esa flexibilidad puede cambiar. Y sabemos que no todos los países se rigen por la misma ley. ¿Ok? Porque se rigen por ti, ley. Y lo iba a decir. entonces, teniendo este Hay otra. contexto, ajá, adelante. No, 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 que dijo hay hay otra otra, ley. dijo hay otra ley. Perdón. Bueno, aproveché de darme un sorbito de manzanilla. Entonces, teniendo este contexto Salute. moral, ya más o menos van viendo por dónde quiero ir. Y también es súper interesante saber porque es muy distinto pensar para nosotros mismos o decir que me parece bien o que no me parece bien, pero también está la oposición de que somos una especie y a veces hay que tomar medidas raras o extrañas para intentar salvar el bien común, que no siempre es ética y que para mí no importa, no es justificable. ¿Ok? Por el momento para mí no es justificable. ¿Por qué? Porque ya existen leyes. Entonces,
En capítulos anteriores, y de hecho en esta temporada, de hecho a mí me encantó que este capítulo, irónicamente cuando lo estaba desarrollando, fuera el capítulo final de la temporada, porque también incluye ciertas cosas que hemos tocado en capítulos anteriores. En el capítulo de Expediente N habíamos hablado de la cápsula de 9, que era una cápsula que estaba hecha para crear superhumanos, que fue completamente experimental y que se probó directamente en humanos, nunca se probó en animales. Y también tenemos el caso del MK Ultra, que habíamos también conversado de cómo se hicieron exploraciones en seres humanos, tanto voluntarios como no voluntarios, que eran conscientes como los que no eran conscientes, e incluso algunos que fueron obligados, porque habíamos tocado el tema de que muchas personas que trabajaban en la CIA y buscaron salirse del proyecto terminaron siendo parte de este y terminaron siendo también objetos de exploración, conejillos de indias. Pero irónicamente, vamos a hablar del tatarabuelo de estos, bueno, el tatarabuelo no tanto, del abuelo de estos, porque este caso fue un poquito antes y también es muchísimo peor. Y cuando les digo muchísimo peor, es muchísimo peor. Vamos a hablar de esta pequeña gente que está aquí, que es la unidad 731, catalogada como muchos autores como la unidad del infierno, y catalogado por los historiadores que fue uno de los eventos más atroces de la humanidad y que irónicamente ha inspirado a grandes autores a crear todo lo que son estas películas de terror, todo lo que son estos videojuegos de terror, en donde la experimentación humana en nombre de la ciencia está implicada. E incluso lo más aterrador de esto es que, a pesar de que esta es la más aterradora que hemos tenido, una de las más aterradoras escenas de la humanidad en cuanto a la experimentación humana, es la que conocemos, que es lo más triste. Porque probablemente no solamente todo lo que les voy a contar se haya repetido en otra ubicación geográfica, sino que existe la posibilidad de que haya sido incluso peor. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es tener un pequeño contexto del infierno. ¿Y cómo es el contexto del infierno? Ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Por qué ubicarnos en tiempo y espacio? Nuevamente vamos a la Segunda Guerra Mundial. Debemos de recordar que el conflicto bélico más grande de nuestra historia contemporánea existieron dos grandes bandos. Equipos que estaban constituidos por diferentes países que tenían un bien común o un propósito en común. Por un lado, estaban los aliados, que estaban liderados por los que para ese momento se llamaban los cuatro grandes, que eran Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China, que de hecho es una de las situaciones de la humanidad que a nivel sociopolítica es muy interesante, porque en la actualidad estos países no tienen las mejores relaciones. Entonces es muy interesante cómo fueron aliados en una guerra mundial y que en la actualidad no tengan las mejores relaciones. Sin embargo, este grupo de los aliados también estaba integrado por otros países como Polonia, Australia, Checoslovaquia y Francia, que eran países que también habían sido afectados por la guerra que se dio a partir de lo que fue Europa, pero que no ocurrió solo en Europa. Y de hecho, esta Segunda Guerra, se sabe que fue una Segunda Guerra Mundial, pero realmente si lo ves a un nivel táctico o militar, eran dos grandes guerras ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ok? Dos grandes guerras de diferentes países ocurriendo al mismo tiempo. Y todos, por supuesto, estos aliados iban en contra del tan llamado el Eje. De hecho, aquí vemos cuando ellos logran llegar a la capital alemana, los aliados. Por eso es que vemos cómo están ondeando las banderas de Estados Unidos sobre un edificio con la insignia particular de nuestros queridos amigos alemanes. Y es tanto el hecho de haber ganado como también demostrar la superioridad de su país ante este régimen, ¿ok? Y por supuesto no podía faltar las esferas o las pelotas de bandera, que me encantan. Los villanos de esta historia eran el Eje. Por el otro lado, el Eje estaba constituido por los tres grandes pilares, que eran Alemania, Italia y Japón. Sí, los otakus. Al ser Alemania e Italia dos países dirigidos por regímenes que eran fascistas para ese momento, es bastante curioso que sus relaciones solamente se limitaran a ser
como compañeros bélicos, ¿ok? De hecho, debido a esto se cree, y a muchos otros contextos, se cree que la alianza que tenía Italia con Alemania estaba más bien muy condicionada. Es decir, a Alemania le convenía, perdón, a Italia le convenía tener esta relación con Alemania, pero a Alemania no tanto le convenía a Italia. Por el contrario, Japón sí representó para Alemania un aliado por completo, y no solamente a nivel bélico, sino a nivel ideológico. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de Expedientes N en la primera parte? De cuál era la ideología de los N en Alemania, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál era? Pero hay prueba. Claro, por supuesto, es el capítulo el último capítulo de la temporada. Por supuesto que va a haber A ver qué prueba. aprendieron. Si no acordamos. Ahora ¿Y no qué me demencia? hagas poner a prueba. ¿Cuál de ellas? Es Imagínate sencillo. tú. ¿Qué La creían? pregunta es, Que, Lunian, ¿tú te acuerdas? por supuesto, obviamente, por supuesto. ¿Y Taro, tú te acuerdas? Tarola. Ah, ya Hola, llegó sí, obvio, Taro. obvio, por supuesto. A ver, ¿se acuerdan o no? Si no lo digo. Dilo de todos modos. Dilo, dilo. Acuérdense que la ideología alemana de ese régimen era que la raza aria era superior a la europea, o toda la raza en total. ¿Ok? La Esa raza era la pura. ideología. Es la tan llamada raza pura o la raza aria. Porque realmente Raza raza pura. puras ellos consideraban que existía. Las razas puras existían. El tema es que su raza, Pero no eran superiores. no eran superiores. Y lamentablemente la ideología italiana no pegaba del todo con esa frase. Eran dos regímenes fascistas, sí, y se apoyaban entre sí, pero esa ideología no terminaba de pegar. En cambio, Japón sí la tenía, o por lo menos quien regía Japón para ese momento. De hecho, el meme era este. ¿Cómo podíamos definir al eje? El eje era este meme. Alemania veía principalmente como un aliado más a Japón que a Italia. Cosa irónica porque Japón estaba mucho más lejos que Italia, perdón. Y teóricamente quien tenía que ser su aliado más firme y más ferro era Italia. Pero Italia incluso tuvo muchos movimientos bélicos muy extraños que también hicieron que Alemania Hola, no... retrasé esa imagen, por favor, que a YouTube no le gusta mucho mostrar. Entonces vamos a hablar del aterrador sol naciente. Mientras que Alemania creía que la raza aria era superior en todas las existentes de Europa, Japón también guardaba fe de que sus vecinos asiáticos eran de sangre sucia. ¿Ya están viendo las similitudes? Ujú. Esto último Que los resultaba ser... japoneses eran superiores. Ajá, exactamente. Los japoneses para aquella época también creían que su raza era mucho superior a la de los vecinos asiáticos. Esto último resultaba ser, de hecho, lo menos ofensivo de su ideología, porque se sabe que ellos sí eran mucho más agresivos que los mismos alemanes en cuanto a esta ideología. Para el régimen militar de Nippon o japonés, bajo la fachada del emperador de su momento, el país del sol naciente era la cúspide real de Asia. Y de hecho, esta misma ideología se ha también mencionado en otras que han estado en Asia en diferentes contextos. Porque, por ejemplo, en el conflicto de China con Mongolia también ocurría eso. Pero en donde se vio mucho más firme, en donde se vio mucho más descarado, fue en la Segunda Guerra Mundial y precisamente con Japón. De hecho, Pero ya los perdonamos porque hicieron anime. hicieron anime. Necesitaron una bomba nuclear para cambiar de perspectiva. Dos bombas nucleares después. Konnichiwa. Ohio. Si bien la Segunda Guerra Mundial se habla mucho de lo que pasó en Europa, realmente en la Segunda Guerra Mundial al mismo tiempo ocurrió otra guerra que es también llamada la Guerra del Pacífico, que antes de convertirse en la Guerra del Pacífico era la Guerra China versus Japón o la Guerra Sino-Japonesa, que estuvo comprendida entre 1937 hasta 1945. Fue parte integral de la Segunda Guerra Mundial, es decir, terminó uniéndose a este conflicto bélico mundial. Aunque comenzó formalmente el 7 de julio de 1937, es decir, comenzó un poco antes
que la guerra mundial. Ya cuando la guerra mundial de Europa estalla, ya la guerra entre China y Japón estaba establecida. Se fusionó con el conflicto guerrero mundial tras el ataque de Pearl Harbor. Es decir, para ese momento solamente era un conflicto entre China y Japón. ¿Ok? Pero cuando Ok. Japón ataca Pearl Harbor, perdón, empieza que se considera ya que se convierte en el principio del teatro de operaciones de la Asia Pacífica o Asia-Pacífico y se genera la guerra de la zona del Pacífico más grande del siglo XX o la Guerra del Pacífico, que terminó siendo el otro lado de la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto bélico, Japón asesinó con la vida de más de 1 millón de chinos de todas las clases sociales y aún así siendo un número considerado mucho mayor porque las estadísticas de la época se creen que estaban malversadas. Razón por la cual el coloso del continente asiático, aún incluso a estas alturas del partido o de la historia, mira con muy malos ojos al país del sol naciente. Es decir, China todavía le guarda rencor a Japón por eso. Y de hecho, eso incluso se considera una de las razones principales o una de las razones base de los conflictos actuales que ellos tienen. Si mal no recordamos, en este momento tanto China como Japón no tienen muy buenas relaciones. Que de hecho se han visto situaciones complicadas de o de personas japonesas en China o de turistas japoneses en China que han tenido problemas heavy y bastante serios. Gracias a este contexto, vamos a la unidad 731. Y aquí comienza el infierno capítulo. de la ciencia. Aquí comienza el capítulo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Harbin fue un punto estratégico clave en el noroeste de China, que para ese momento se le conocía como Manchuria, ocupado por Japón en 1939 y convertido en el centro de operaciones japonés de tanto militares como de investigación biológica. Era un nudo ferroviario vital porque es decir, ahí había unas vías de trenes que convenían con todo lo que sería el territorio continental de China. Y parte de este era parte de lo que para ese momento era el estado títere de Manchukuo. Manchukuo es territorio chino que estaba dominado por los japoneses. ¿Ok? Tomen en cuenta que todo esto ocurrió en China, pero en territorio que para ese momento pertenecía a Japón por la invasión. ¿Más o menos me entienden? O sea, Japón había invadido eso y era su Exactamente. territorio o era China. Japón Ok. había invadido eso. De hecho, Japón había invadido Corea. Para poder llegar a Ok. China, ellos invadieron Corea. Y llegaron Un a odio China. personalmente con el chino, vaya. Exactamente. De hecho, se sabe que Japón también invadió Taiwán, si no mal recuerdo. Entonces, créanme que Alemania en la Segunda Está Guerra complicado. no fue la única en expandirse, porque Japón se expandió. Incluso el territorio japonés se consideraba un poco más amplio que el de Alemania. La Unidad 731, o el Escuadrón 731, fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en el marco de esta Segunda Guerra Mundial. Fue el responsable de algunos de los crímenes de guerra más terribles de la humanidad. ¿Qué pasa? Ahora, quiero que se imaginen estar en esta China japonesa, es decir, este territorio chino conquistado por japoneses. ¿Qué hicieron los japoneses? Agarraron una planta de purificación de agua y la volvieron un centro de investigación para el desarrollo de armas tanto biológicas, químicas, bélicas, de fuego. Todas las armas que a ustedes se les pudiesen ocurrir para la época eran desarrolladas Y ahí o eran nacieron los estudiadas. Pokémon. Ay, no nacieron los Pokémon, tristemente. Porque lamentablemente de ahí no salió nadie en vivo. Gracias por el spoiler. Uy, uy, uy. La unidad fue camuflada como un módulo de purificación de agua situada en el distrito de Pingfang, que pertenecía a este estado de Manchukuo, al noroeste de la ciudad de China de Harbin. Harbin es como se conoce el territorio ahorita, ¿ok?
Es decir, ya establecido China como tal, se le conoce actualmente como Harbin. Para ese momento era Manchukuo. Operó a través de la propaganda política japonesa y como un emblema ideológico de la rama que para ese momento la política del ejército llamaba Kodoha, que de hecho ese nombre Kodoha está muy también implícito en la cultura japonesa, que era también considerado un partido bélico. De hecho, en muchos animes pueden escuchar esa palabra, ¿Konoha? Kodoha. No, conozco, no, No, Konoha Kodoha, no, con D. Kodoha, con D. Relájate, Naruto, por favor. Ya estaba feliz yo, Konoha. Se convirtió en un equivalente aproximado del SS alemán, y de hecho aproximado porque estos superaron a la SS alemana, y promovió la creencia de la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación, sabotaje político, infiltración en las líneas enemigas, recordando que estaban en China. Y bueno, eso fue lo superficie, porque ellos daban como por sentado de que esta planta de purificación de agua solamente promovía esta supremacía racial, así como que si fuese una base política como tal. Bien, Un gremio, digamos. Ajá, exactamente. Era como una especie de gremio o una base del partido político en lo que era China. No era nada de lo que realmente era bajo superficie o en las salas como tal, porque nunca tuvo el acceso permitido a las salas. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol, ruso, fueron objeto de experimentación dirigida por la Unidad 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses europeos también terminaron cayendo en esta base. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa aumentó el ataque bioquímico de esta unidad en China. ¿Por qué les digo esto? Gracias a muchos experimentos que se hacían aquí, también se hicieron los primeros ataques biológicos de la humanidad. Uno de los primeros ataques biológicos de los primeros. Porque China, de hecho, fue uno de los países pioneros en atacar a nivel biológico, es decir, atacar a nivel de enfermedades. Japón. ¿Qué hizo Japón con esto? Ellos agarraban ropa y agarraban alimentos y la disfrazaban de ayuda humanitaria para la población china y lo distribuían a través de ese nudo ferroviario que les había comentado un poco más atrás. Y cuando la gente se ponía la ropa o comía, se enfermaban y morían. Y se sabe de que esto logró matar a más de 200.000 víctimas de China. Es decir, están viendo la magnitud de Japón con lo que hizo en China. Sí. Más o menos ya entienden por qué China odia tanto a Japón ahorita. Bueno, incluso ahorita. Más o menos. Sí, ¿Lo es van entendible. entendiendo? Okay. De hecho, Sí, en sí, esta, sí, sí, sí. en esta historia no sé si lo saben, ¿a quién aquí juega League of Legends? Todos. Jugaba. En esta Soy, historia, soy un jugador bueno, retirado por el bien mental. en el bien mental y de tu salud, Exactamente. se cree que a base de estos hechos reales se creó el tema de la invasión de Noxus a Jonia con el tema de los ataques bélicos Oh. y químicos de Singet. Se cree que por esto es que... Shinji. Ajá, exactamente. Ah, Ahora, Ahora todo Noxus. cuadra. Japón Noxus deseaba existe. hacer lo mismo que había logrado Alemania e incluso superarles, incursionar a pasos titánicos y agigantados en el campo científico como la tecnología militar, la medicina, la biología, entre otros. Para ello, la unidad 731, que era como un escuadrón como tal, conseguía lo que ellos llamaban ganado, pero no era ni bovino ni ovino, es decir, no eran ni vacas ni ovejas, sino que eran humanos, con las que el poder hacer los experimentos. Prisioneros de guerra, que igualmente, como les había dicho, eran de origen mongol, chino, ruso, coreano, todo prisionero de guerra que ellos consideraban apto para hacer los experimentos, llegaba a esta unidad. Quienes tenían la suerte de llegar eran ejecutados rápidamente, y eso lo veremos un poco más adelante. Pero aquellos que tenían la desgracia de ser seleccionados para adentrarse en las instalaciones de la unidad vivieron realmente un calvario que es mejor compararlo con una condena en las llamas del infierno. Y no digo de cualquier infierno, sino del infierno judeo-cristiano, es decir, el infierno que nosotros conocemos.
dejarían de ser llamados por su nombre y pasarían a ser identificados como marutas, que significa troncos, porque para los japoneses, en su ideología supremacista, solo eran madera que quemar. Están viendo lo agresivo que eran, y esto es realmente lo más superficial del contexto. Lo más superficial. Vamos a hablar de las torturas o los No me voy a volar de un experimentos. otaku. Vamos a hablar de las torturas o los experimentos. Eh, Primero, quiero saber si están como muy claros de lo que era la unidad. ¿Ok? La unidad era un grupo de personas, parte de un proyecto secreto de mayor escala, que estaba establecido en esta planta de purificación hidráulica y que tenía gente como ganado para poder experimentar. ¿Eso lo tienen claro? Sí, clarísimo. Perfecto. Con los experimentos que hice yo, lo voy a dividir en diferentes divisiones o departamentos, porque como Valga era la una redundancia. unidad, y al ser japoneses que les encanta el orden, estaban muy bien estructurados y muy bien definidos. Obviamente no les voy a mencionar todas a profundidad, porque si no este capítulo duraría 4 horas. Pero sí les voy a mencionar más o menos qué hacía cada una de las divisiones. Y vamos a ir más a profundidad con unas cuantas, ¿ok? Estaba la división 1, que era y efectuaba investigaciones sobre enfermedades como tal, las cuales Espera. O sea, Ajá, para entender bien, dentro del escuadrón había divisiones y subdivisiones que se encargaban de... exactamente. Yo te voy a mencionar las más aterradoras o las más fuertes. Perdón, esa la vamos a profundizar en las siguientes diapositivas, ¿ok? Pero ahorita te voy a mencionar todo en total, ¿ok? Solamente mencionar. Ok. La división 1, como ya había mencionado, estaba destinada principalmente al estudio de enfermedades que en ese momento estaba principalmente la peste bubónica, el cólera, el carbono y la tuberculosis. La unidad 2 se ocupaba de lo que eran las armas biológicas, centrándose en cómo diseñarlas y hacer la manufactura. La división 3 se ocupaba de producir los proyectiles cargados con agentes patógenos que posteriormente serían utilizados en las armas biológicas. La división 4 producía diversos materiales para los experimentos como tal. La división 5 estaba destinada a entrenar al personal, es decir, a entrenar a los torturadores. La división 6 utilizaba lo que llamaban los pertrechos. La unidad 7 era una unidad médica para el propio personal de la unidad, no para los prisioneros, y que quede muy claro. Y la división 8 era administrativa. Sin embargo, yo quiero que tomen de nuevo en cuenta que esto era un programa. ¿Lo recuerdan? Ajá. Es decir, yo solamente les voy a hablar de una sola unidad, pero existieron muchísimas más, como la que estaba en el sitio de ensayo de Anta, que también se dedicaba a lo mismo. El centro de operaciones de Hinkin en Changwon, que también pertenecía a este estado de Manchukuo. Estaba también el centro de operaciones en Pekín, estaba un centro de operaciones en Akin, otro centro de operaciones en Gandong, que esto es Corea, operaciones en Soñan y en Okunoshinama, que era la única que estaba en Japón, si no me equivoco. Ah, no, también estaba Manchuria, que era el escuadrón 200. El escuadrón 571, que también estaba en Manchuria, estaba la unidad 731. Las brigadas especiales ambulantes, que eran como, digamos, científicos junto con comandos militares que iban como por el campo abierto o el terreno en que ellos dominaban y experimentaban, y la unidad de operaciones especiales que ya era completamente militar. Todo esto es parte del programa secreto. Todo esto. Y yo solamente les voy a hablar de una sola. Por eso es que también se cree que el 1.000.000 de personas que murieron es muy, muy tentativo. ¿Ok? Ay, creo que se paralizó un momento la presentación. ¿Pueden ver? Sí. Todavía dice los experimentos para mí. Sí, se Sí, paralizó un igual. momento. Ok. Ahora. Déjenme abrir y volver a abrir.
Vamos con el Departamento de Enfermedades y Armas Biológicas y Químicas. Los prisioneros eran inoculados y contaminados por enfermedades venéreas, tales como la gonorrea, la sífilis, la peste bubónica, la tuberculosis y demás. Todo lo que a ellos se les ocurriera en enfermedades de la época se inoculaba, es decir, se inyectaba a través del corriente sanguíneo de las personas o literalmente hacían que se contagiaran. Y cuando les digo que hacían que se contagiaran enfermedades venéreas, obviamente ya saben de lo que estoy hablando. Obligaban a las personas a tener relaciones bajo supervisión de ellos para que se contagiaran. ¿Ok? Para ver Wow. cómo estas enfermedades evolucionaban en el cuerpo sin intervención médica, es decir, sin ningún tipo de tratamiento médico ni medicinas. Solamente ellos querían ver cómo evolucionaba la enfermedad por completo. Querían saber qué tan rápido podían llegar a matar estas enfermedades en estudio estadístico y real. Se crearon y probaron en las víctimas todo tipo de sustancias farmacológicas, psicotrópicas y estupefacientes con el fin de estudiar sus efectos y cuáles dosis podían llegar a matar o cuáles podían llegar a sanar. Recordemos que este departamento, o sea, esta unidad y este programa era una unidad de investigación de armas biológicas y químicas. Es decir, ellos no buscaban sanar la enfermedad ni probar si una vacuna funcionaba, Sino potenciarla para hacerla letal, ¿no? sino potenciarla para hacerla letal. ¿Ok? Y Se experimentó y se buscó crear con virus de laboratorio que ya Japón ya tenía muchos estudios antes de esta guerra, partiendo de cepas de virus naturales o que ya se conocían, ya sea mutando la cepa de virus o logrando imitarlas. Lo mismo se buscó con bacterias y principalmente las bacterias anabólicas, es decir, las que no necesitan de oxígeno para sobrevivir. Hubieron experimentos con variaciones de la lepra, así como otras enfermedades degenerativas que hacían que las personas se contagiaran y se la inoculaban a lo que ellos llamaban los marutas o los conejillos de Indias, que luego ellos encerraban en calabozos de paredes de cristal. Los maruchan. Los marutas. Que ellos encerraban en calabozos de paredes de cristal con el fin de poder tener una observación constante directa y obviamente mantener al paciente aislado. Perdón, a la víctima aislado. Aquí no hay paciente. Se suministraron al cuerpo de las víctimas todo tipo de sustancias como gasolina, queroseno, orina de caballo, entre otros, con el objetivo de ver su efecto en el cuerpo y si de casualidad estas sustancias lograban hacer que la enfermedad evolucionara, mutara, se curara, lo que sea. Es decir, ellos no tenían ni escatimaron en su imaginación en este departamento. A partir de aquí es donde vamos a ver las imágenes más sensibles. Entonces les pido que si se están tomando algo y si se están comiendo algo, lo boten. Se lo digo a mis compañeros, no al público, porque esto debería estar completamente censurado. Y espero y aspiro que sea citado. Por favor, toma Gracias. nota del momento en el que estás grabando. Para No sé porque estoy editarlo, desde un ¿no? solo monitor, entonces no te puedo decir no te puedo decir Excelente, tiempo. me encanta esta forma de grabar. Bueno, es lo que Prosigue, por tienes. favor. Es lo que tienes, lo siento, no puedo hacer más. Es lo que quiso. Entonces, voy a comenzar. Estos son algunos de los ejemplos de este departamento o de este tipo de experimentaciones. Las dos de arriba son realmente, digamos, simulaciones que se hacen actualmente en el sitio que quedó después de lo que terminó siendo la unidad 731. Y las de abajo se saben que sí son situaciones complicadas, ¿no? Tomen en cuenta que los prisioneros no solamente eran hombres jóvenes, ni hombres mayores, ni soldados. Los prisioneros eran hombres, niños, niñas, adultos, ancianos y mujeres embarazadas. De hecho, uno de los casos más horribles fue un caso en el que a una mujer embarazada se le inyectó orina de caballo en los riñones directamente para ver
si los riñones humanos eran capaces de procesar la orina de caballo. Ah, Es que todo lo que a ti se te ocurriese científicamente posible, estos brothers lo experimentaron. Y no lo experimentaron teóricamente, sino literalmente a ciencia directa, es decir, a campo de investigación. Por eso es que ves tanto niños como personas. ¿Ok? Muchos de los prisioneros ya estaban enfermos antes de ser capturados por los japoneses. Mismos casos que tuvieron, que también fueron aprovechados para el estudio de la evolución de sus propias enfermedades, así como éstas podían reaccionar a otro sinfín de sustancias. En muchas ocasiones los sujetos de experimentos eran dejados a morir en la agonía. Recuerden que yo les había dicho que no se hacía ningún tipo de intervención de medicina. Sin embargo, en algunos otros eran transferidos al departamento de operaciones quirúrgicas y de cirugía. Esto para ver literalmente a viva pierna cómo reaccionaba la enfermedad a nivel interina o a nivel sistémica dentro del cuerpo. ¿Ok? Y vamos a pasar con este departamento. El departamento de cirugías, amputaciones y disecciones. Los prisioneros, que en muchos casos también eran trasladados de otros departamentos, no solamente del departamento de enfermerías y armas biológicas, bajo la autoridad de esta misma división, era sometido a todo tipo de operaciones quirúrgicas. Todos los días se hacían cirugías y todas, absolutamente todas, eran sin anestesia y ningún tipo de sedante. ¿Ok? Ya que uno de aquellos siempre buscaban estudiar los umbrales del dolor de todas las razas y de todos sus prisioneros y de todas las edades. Sean niños, sean mujeres, sean ancianos, sean mujeres embarazadas, sea lo que sea. Incluso a qué nivel de dolor se puede generar un shock neurogénico sistemático o incluso a qué nivel de dolor se puede ocasionar la muerte cerebral. Se realizaban amputaciones de miembros, extracciones de órganos de toda clase, se extrajeron esófagos, pulmones, intestinos, páncreas, vasos, corazones, todo lo que ustedes pueden pensar que se puede extraer del cuerpo, se extrajo. Y en muchas ocasiones se dejaba a la persona a ver si podía sobrevivir sin ese órgano, o en muchas otras situaciones se lo volvían a colocar para ver si la persona podía sobrevivir a un retrasplante, y en otras ocasiones también se intercambiaban los órganos con otros prisioneros o incluso se sustituían por órganos de animales. Muchas de las operaciones tenían como fin mirar el avance de enfermedades en el interior del cuerpo, sobre todo de los prisioneros que eran transferidos por el departamento de enfermedades. Ojo, quiero decir que estos departamentos no se llamaban así, pero yo lo puse o lo agrupé de esta manera para que más o menos tengan una idea más didáctica del proceso. ok. Para certificar cuáles eran los órganos más afectados por las mismas enfermedades. No se ejecutaban a los prisioneros antes de las operaciones. De hecho, cadáver no llegaba a pabellón de cirugía. ¿Por qué? Porque los japoneses o los médicos nipones creían y no querían arriesgarse de que la necrosis o la descomposición afectaran el avance de su investigación. Por esa misma razón, tampoco se sedaban a los pacientes. Híjole. ¿Ok? Fuerte. Vamos nuevamente con imágenes turbias, ¿ok? Como les había dicho, Oh, todas las operaciones eran sin cirugías y muchas veces se hacían literalmente necropsias con la persona viva. De hecho, este tipo de disección se le llama vivisección, ¿ok? Que es cuando la víctima bueno, literalmente es una víctima, el objeto de estudio está completamente consciente al momento de realizarse los cortes quirúrgicos o la operación quirúrgica. Quiero que se queden con esta carita acá. Este caballero de acá. ¿Ok? Ya. Los pacientes que morían en los procedimientos eran descartados, incinerados o enterrados en fosas comunes. Aquellos que lograban sobrevivir eran estudiados con seguimiento
a ver si llegaban a sufrir o llegaban a sobrevivir o si su operación de trasplante de corazón a un corazón de perro funcionaba. Y si llegaban a sufrir una infección, es decir, comenzaban a tener un shock infeccioso, dejaban que la misma infección se convirtiera en necrosis y que el paciente muriera por sí solo, y estudiaban incluso cómo evolucionaba la necrosis al punto de llegar a matar. ¿Ok? O sea, si por lo menos te sustituyeron un brazo y ese mismo brazo se te empieza a cubrir, ellos no te quitaban el brazo, sino que dejaban que la necrosis te pudriera los tejidos para ver a qué punto terminabas falleciendo. El departamento de experimentación de armas. Este departamento no experimentó con armas biológicas como tal, sino con armas bélicas que se utilizaban para la guerra. Si bien los prisioneros bajo la jurisdicción de este departamento tenían muertes rápidas, estas eran bajo situaciones completamente atroces, es decir, inhumanas. Se usaban a los prisioneros como objetivo de todo tipo de arsenal bélico a disposición y en estudio y incluso de creación, buscando probar la efectividad de los mismos, tanto fueran armas blancas como armas de fuego. De hecho, se sabe cómo cortan muchas katanas gracias a esto. Se ataban a las personas de todas las edades a palos en mitad del campo o se encadenaban a paredes y a pilares. Se les arrogaba puñado de granadas de manufactura japonesa, explosivos, minas, incluso no se sabe todavía, pero se cree, también se lograron experimentar misiles. Lo que pasa es que como una explosión de misiles era mucho más escandalosa, a pesar de que estar en un territorio que estaba conquistado por ellos, igualmente se cree que se hizo esos experimentos porque en los registros se dice cómo los misiles japoneses impactaban. También se probaron en seres humanos distintos fusiles, balas, bombas, incluso lanzallamas. ¿Ok? Estos eran los que tenían más suerte. ¿Ok? Sí, por decirlo de alguna manera. Por decirlo Vaya de alguna suerte. manera. El último departamento Ay, que les voy a Dios. hablar es el departamento misceláneo o variado, que realmente es una combinación de muchos departamentos y que funcionaba más como un eslabón, como un departamento con subdivisiones, ¿ok? Se hablaba de que este eslabón dentro de la misma unidad practicaba una experimentación mucho más variada y heterogénea que igual arrojaron datos de interés para los japoneses. La experimentación de este departamento es como un poco difícil de definir porque estaba orientada a saber cómo respondía el cuerpo a distintas circunstancias, ambientes, ingestas y demás. Ingestas es cosas que podemos comer, ¿ok? Aquí literalmente les pido que piensen en cualquier cosa bizarra que se les pueda ocurrir o que quisieran, porque todo el mundo quiere saber la respuesta a eso, respecto a la humanidad. ¿Qué tanto puede resistir el cuerpo a algo? Por ejemplo, aquí les dejo algunas de las que sí se sabe que se probaron. ¿Qué tanto puede resistir el cuerpo a temperaturas extremas, ya sean calor y frío, antes de dejar de responder a morir? Se les dejaba a los prisioneros a la intemperie congelada. Muchas veces se enterraban dentro de la nieve a ver hasta dónde punto morían. Se les lanzaba a fosas de esto que están en las armerías, ¿cómo se llama? Fosas de fundición donde hay acero derretido. Ok, Ok. sí. ¿Qué ocurre si se sustituye la solución salina, es decir, el suerito que nos ponen en el hospital, por agua de mar común o por agua con sal comercial? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si inyectamos oxígeno en las venas? Si se colocaban diferentes burbujas de oxígeno a nivel subcutáneo en la piel. ¿Puede el ser humano soportar la transfusión sanguínea de un animal como de una vaca o de un caballo? ¿Cuánto es el tiempo en que la cabeza humana mantiene conciencia luego de ser decapitada? ¿Puede una mujer quedar embarazada o quedar en gesta de una especie animal? ¿Puede un hombre embarazar a un animal? Ya pueden ver por dónde obligaban a los Ok. prisioneros. ¿Cómo se ven las terminaciones cerebrales en mitad de un proceso doloroso? Abrían el cráneo humano sin anestesia y veían cómo se comportaba el cerebro.
y si lograban ellos ver si las neuronas trabajaban, incluso con microscopios, directamente al cerebro. Estas preguntas y todas, como les había dicho, similares, fueron buscadas de ser respondidas por el departamento de la unidad 731. Y lo más aterrador es que se encontraron respuestas a la gran mayoría de ellas. Cuando le digo a la gran mayoría de ellas, no hablo de las que están aquí expuestas, sino a todas las que se les ocurrió. Lo ¿Ok? que pasó por su mente. Dios mío. Exactamente. Nuevamente, imágenes sensibles. Vuelvo a pasar. Aquí literalmente fue la masacre completa. Lo que ellos se les ocurriera, se utilizaba y se usaba. ¿Ok? Lo que ellos se les vino por la mente. Y todo fue documentado. ¿Por qué todo fue documentado? Ya se los explicaré más adelante. Y hablemos de el demonio. Chiro Ichi. Fue el responsable de la creación y desarrollo del ambicioso programa, no solo de la unidad 731, sino de todo el programa como tal, tanto de las instalaciones donde estaba 731 como 200, 541, todas las que les mencioné más atrás, fueron diseñadas por Chiro Ichi. Chiro Ichi de hecho él nació en China, si no me equivoco, pero él estuvo trabajando en Japón, si yo no me equivoco. A ver, bueno, quedará así. Tú prosigue, yo busco. Fue un médico criminal y él sí fue médico, perdón, literalmente graduado de medicina en Japón y fue parte del imperio del ejército imperial japonés. Y él seguía esta ideología de supremacía japonesa por encima de las asiáticas e incluso Japón creía a nivel mundial. ¿Ok? Incluso en la ironía porque ellos tenían de aliados a los alemanes. Sí, Pero que eso, ¿cuál era el trato? Que Alemania se quedaba con Europa y Japón con Asia. Porque ellos querían... porque Pausa no le veo, técnica. yo no le veo como que, Ellos a fin de cuentas iban a sí, pelear. Iban a pelear. Porque sí, sus vamos a decir, en el ideologías mundo se perfecto de interponen. ellos, Exacto, sus en el ideologías punto se perfecto de interponen. ellos, que hubieran ganado, o que no hubiera pasado nada, y que hubieran controlado el mundo entero, llegó un momento de que los alemanes iban a querer eliminar a la raza japonesa. O sea, Y los japoneses, no entendía. y los japoneses a los alemanes. Pero Exacto. ellos sí, acuérdate que Japón era una isla, es un país insular. Ellos necesitaban apoyo. Entonces, a ellos poco les importó. Y es más, tomen en cuenta que para este momento, a pesar de que China era parte de los aliados, Japón, el ejército japonés, superaba por mucho. Y cuando les digo por mucho, a China es mucho. No por nada lograron matar a tanta gente. Tanto a nivel armamentístico, como balístico, como misilístico, como fantastístico, todo era superado por Japón, incluso a nivel estratégico, porque China nunca se esperó cosas como que disfrazaran ayuda humanitaria con enfermedades, que se les infiltraran en las bases enemigas. De hecho, no por nada, cuando vencen a Japón es que se acaba la Segunda Guerra Mundial, no cuando vencen a Alemania. Porque recuerden que el final de la guerra fue con las dos. ¿Lo recuerdan? Sí. Exacto. Entonces, realmente vencen en Bueno, Japón. les Dime. comento. Shiro Ishii era japonés, médico y microbiólogo del ejército imperial japonés conocido por liberar la unidad 731 durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, era japonés. Ok, chévere. Y Lo que gran pasa es parte que de él su carrera la pasó en obviamente China. vivió mucho tiempo en China, irónicamente. No solo fue el cerebro que ingenió todos los departamentos y métodos de experimentación, sino que también era un miembro activo de los procedimientos. Y de hecho, dicho por él, disfrutaba mucho de realizar los procedimientos como la vivisección. ¿Lo recuerdan? Ujú. Ok. Aquí está la imagen más completa de nuestro querido demonio hecho ser humano. Y ahora viene una pregunta
que yo no les voy a decir y tú, Tao, si lo lograste ver, no lo vayas a decir tampoco, porque te conozco. ¿Creen que hubo No justicia? sé de qué hablas. Probablemente no. ¿Qué Bueno, piensas debo tú, decir que no Taro? vi nada. ¿Dónde, Dios mío? ¿Sí o no? Justifica su respuesta. Sí, justifica su respuesta. Yo quiero que ustedes me digan. Justifique su respuesta. Aunque le hayan, para eso no hay justicia, aunque le hayan dado la vida entera, no sé, un poco más allá, él nunca se podía repagar exactamente lo que él hizo, así que no, para mí no hubo justicia, no importa lo que le hayan hecho. Válido, válido. ¿Qué dices tú, Taro? Que no es cierto, no hubo justicia, no sé, espero que se pudra en el infierno, pero creo que ni aún así pagaría todo, o sea, todo lo que hizo, literal, el tipo hizo caso a sus pensamientos intrusivos y no se limitó para nada. Dios. A ver, tan intrusivo no era. Por eso, o sea, ya ni siquiera fue intrusivo, o sea, ya, Dios, es un demonio, literal. Y él No. se levantaba y decía, de tarea les dejo que averigüen cómo hacer cosas peores. El tipo Sí. soñaba algo y al día siguiente iba y decía, me haces esto, quiero saber esto. Ay, no. De hecho, sí, O se iba cree que él era mismo y lo así. hacía. De hecho, sí. Ay, no. ¿Y tú, Tao, qué piensas? Justifica tu respuesta. Ok. ¿Con respecto solamente a él o a todo lo que hemos hablado? Como tú quieras. Puedes desarrollar lo que tú quieras. Pero sí, A sí, ver, yo justifica. creo que justicia desde el punto de vista moral, no, en absoluto. Como No, ya han dicho, no hay forma de me decir parece que igual. hubo una pena que esté de acuerdo a todo lo que hicieron, ¿no? Desde el punto de vista de ley, sé que al finalizar la guerra hubieron muchísimos juicios, pero aún así considero que no, que muchos de estos, incluso muchos miembros del escuadrón o del proyecto como tal, habrán sido absueltos o simplemente ni siquiera juzgados. Ay, yo siento que somos tan ingenuos, chamo, que bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Quieren que les responda? A ver, A ver, Luego de la rendición de Japón a Estados Unidos, dando cierre a lo que era la guerra, Ishii ordenó bombardear las instalaciones del programa, principalmente la del 731, que era en donde normalmente lo operaba, y ejecutar a todos los prisioneros. Porque él no paró ahí, él no paró Mientras, con lo que hizo. ¿por qué? Porque él necesitaba borrar evidencias. Mientras que los Claro. médicos N fueron juzgados en el marco de los juicios de Nuremberg en un tribunal internacional militar, siendo algunos de ellos condenados a muerte o a largas penas de prisión. No hubo en los juicios de Nuremberg ningún juicio del Escuadrón 731. Déjame adivinar, espérate, déjame adivinar. Esto fue basado en el hecho de que descubrieron muchas cosas positivas para hacia la medicina. Ya te voy a responder. Únicamente en los juicios de la Unión Soviética, que fueron los juicios de Siberia, únicamente 12 oficiales japoneses de bajo rango fueron juzgados. Y por Rusia, no por un tratado o un tribunal militar fue un internacional. tribunal internacional, digamos. Exactamente. Ujú. En 1949. Y fueron penas de muerte muy limitadas, de 2 a 5 años. Pero no les estoy hablando de Shiroichi ni tampoco del 731. Espera. Dijiste penas de muerte, ¿no? O sea, No, penas ¿cómo? muy limitadas. Los Ah, ok. japoneses eran penas muy Ok, limitadas, sí, sí. quedaron de 2 a 25 años. Y ¿Y los cómo que pena de muerte de, de 2 años? perdón, y los de Nuremberg se hubieron penas de muerte y prisiones perpetuas. ¿Ok? Ok. Ahora, como les dije, no les he hablado ni de Shiroichi ni de 731. Ichi, quien fingió su propia muerte y intentó huir, fue arrestado por los Estados Unidos en 1946. Tanto él como otros integrantes del Escuadrón 731 lograron negociar su inculpación e inmunidad en los juicios de Tokio, que también fue un tribunal penal internacional para el lejano oriente, que también se le llamó el Tiple, que comenzó el 27 de abril de 1946. Él negoció, a cambio,
de todos los datos sobre la guerra biológica obtenidos en sus experimentos con seres humanos y sin publicidad alguna, es decir, que no se pudiese decir nada. De esta forma, Ichi llegó a ser procesado por crímenes de guerra. No, De hecho, no llegó a ser él procesado. nunca pisó la cárcel. Muchos científicos implicados en las actividades criminales de esta unidad o de este programa, después de la guerra, terminaron siendo incluso protegidos. Ichi abrió incluso una clínica de atención gratuita en Japón y murió en No me Japón joda. por cáncer de garganta en 1959 a los 67 años. Y de hecho él se convirtió al cristianismo. No No, jodas. claro. Todo maldito se convierte en cristianismo. Ay, para que me perdonen ahora, después de tantos años. Dios mío. Mierda. ¿Quieren que les diga algo más? Ay, Ya que ya me tienes estamos, estresada. Ya estoy en perra. ¿Sabes quién se quedó con todos los datos de la investigación? y El los United piquete. States, United States of America. porque no me América. sorprende. Exactamente. América. ¿Quieren otro dato más interesante? Todo, suelta todo, por favor, Lorian, ya quiero molestarme completo. Dame de una. ¿Se acuerdan de este hombre? El que estaba Sí, viendo es de un capítulo, pero no me acuerdo de qué hacía. Allen Well Dulles. De él no me acuerdo. Él es el que abría a los niños. No No me se acuerdo de acuerdan. él. ¿Saben quién es, pero no No, se no. O acuerdan? sea, sí, Es como tener sí, a o la sea, mamá, sé que pero hay un muerta. señor. Claro, algo así. Allen Well Dulles en su juventud ya era un agente destacado de la CIA. Se dice que generó un gran interés por los descubrimientos y logros del Dr. Ichi. Posteriormente se volvió Ok. presidente de la mayor agencia de inteligencia de Occidente, la CIA. Se volvió el presidente de la CIA. Y bajo su tutela se creó un programa secreto llamado Ah, MK Ultra. bendito. MK Ultra. El diablo. ¿Vieron cómo todo está Ajá. relacionado? Sí. ¿Algo La que quieran decir? creación. ¿Algo que quieran opinar? Nos merecemos seguir con vida. A mí este tema me hizo cuestionarme mucho la humanidad. Mucho. Para mí lo que me está solidificando ya lo que yo pensaba. Que somos Mucho. una mierda y debería desaparecernos todos. Pero bueno. ¿Saben que no toda la maldad es intencional? Creo que en esa parte de tú eres ingenuo. Porque A ver, yo creo que generalizando, sí podremos opacar lo bueno de la humanidad, ¿no? Es que es tan difícil con estos individuos haciendo estas cosas que, Dios, bueno, les digo algo. ¿Saben que para anatomía existen libros llamados anatómicos? ¿Cierto? ujú, sí, Que son libros que literalmente te van diseccionando a nivel teórico todas las partes del cuerpo humano. El libro anatómico más exacto y que se usó mucho tiempo para estudiar nació de este proceso. Yo puedo ver, mira, yo puedo ver todo lo positivo, entiendo, en un, No, yo no estoy mirando en justificando un esto, mundo ¿eh? falso. Yo sé. Te digo, yo puedo ver el beneficio, pero aún así no le veo la justificación, porque, ok, nos demoramos más tiempo en aprender las cosas, está bien, no le veo la justificación de llegar a este nivel para Ujú. aprender qué puede pasar o cuando se hacen ciertas cosas. Para mí eso no tiene justificación. Como Bueno, digo, ninguno de ellos tuvo como que ujú. poder decir sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. De hecho, yo les digo algo. Después de este episodio de la Segunda Guerra, eh, para todos los ámbitos científicos, tanto por la guerra, porque de por sí la guerra mete presión. Entonces, los países están en competencia constante por bien quién crea algo primero. Entonces, cuando terminó la guerra, hubieron muchísimos, y cuando les digo muchísimos, muchísimos
avances médicos y de comprensión de muchísimas enfermedades. Y se cree, porque gran parte de estos avances vinieron tanto de Estados Unidos como de Japón, se cree que muchos de esos datos nacieron de estos experimentos. Y no te estoy Sí, sí. hablando solo, yo te estoy narrando solo 731, pero se dice que los datos completos que entregó Ichi fueron de todo el programa. De todas las bases que había. De completamente todas. Porque esta es solamente una, reitero. Fueron más de 10.000 personas en estadísticas supuestamente. Pero hubieron muchísimas bases más y esos datos no los sabemos. A ver, es que como tal, no te puedo decir que sea bueno o malo usar los datos, porque claro, nos evitamos un montón de enfermedades, ¿no? Pero Ujú. aún así entraríamos en el punto de, ¿valió la pena porque salvamos parte de la humanidad o la humanidad pudo haber salido de esta sin problema y sin necesidad de todos estos experimentos? Que a mi punto de ver puede que sí, o por ahí alguna catástrofe a nivel de salud y no estaríamos hablando en A este mi momento, pero criterio sí. Y no por nada yo creo que tuvimos, sí. o sea, no por nada tuvimos un ejemplo muy, muy lejos que no hay que decir el nombre en el 2020. Se supone que era una situación completamente ajena a lo que conocíamos. Y de hecho, yo que estuve en punto directo, les puedo decir que como nos tuvimos que manejar era completamente distinto a como nos habíamos manejado antes. Y se logró. Pero ahora, o sea, está bien, se entiende. Pero ¿tú crees que sin el conocimiento previo que se había logrado ya con estas investigaciones, se podría haber llegado a una cura Sí, tan rápido? no tan rápida, pero sí se O hubiese sea, llegado. Sí se hubiese llegado todo. no te digo que no, O pero ¿tú sea, crees que no hubiésemos tenido por ahí muchísimas más pérdidas? oye, estamos hablando de más de 1.000.000 de Eh, chinos en menos de 10 años, Tao. ¿Te parece No, obviamente que sí. una diferencia? No digo que sean pocas, no digo que sean pocas, claro. Obviamente, A lo que de voy. una u otro lado siempre va a Yo, haber yo, yo, yo no yo bajas, ni siquiera te hablo del punto ético, te hablo del punto científico. ¿no? ¿Tú Sí, crees igual. que Sí, sí, es preferible. O sea, yo pienso. A ver, lo que pasa es que, claro, no puedo comparar esta pandemia porque todavía los datos no los sabemos del todo. A Pero ver, sí, esto omitiendo y pasando por alto que no se sabe si fue planeado o no, y un montón de teorías que no vienen al caso, sino únicamente desde el punto de vista de la enfermedad y el estudio, ¿no? sí, sí se hubiese logrado. Entonces, Ojo, yo sí estoy de yo creo que acuerdo, sí, yo sí estoy de acuerdo en que los datos lo hubiesen agarrado gente, así sea el país de ley. O sea, yo estoy completamente de acuerdo porque a fin de cuentas esos datos, oye, sí, yo también, yo haz también. algo con Ya, ellos ya si mataste a pasó. un montón de gente. O sea, si mataste a Exacto. un montón de gente, agarra Sí, los datos. Claro, algo. Oh, yo No también por, sacarlo. pienso igual. Ya, ya no, pasó, ya. Sí, haz lo posible para obtenerlo y usar eso para el bien, pero no debería haber exacto, pasado. usar eso para el bien. Por lo que menos no sé usar qué eso tan para el bien se bien. usó, pero bueno. Usarlo, bueno, Bueno, mano. bueno, 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 pero ese es otro tema. Qué bueno, bueno. ¿eh? No, Qué usar dato los datos para curioso, el bien. Pero eso una de nunca las tuvo que haber primeras pasado. vacunas, una de las primeras vacunas que se generó fue por parte de los rusos en el tema del COVID. Ujú. Andá a saber también con qué datos contaban, ¿no? Ujú. La Sputnik, La yo me acuerdo. Sputnik, que de hecho, si no me equivoco, no, la Pfizer fue, no sé, una de las 12 que crearon, eran los mismos creadores del Viagra. Pfizer, Dato X, ah, Pfizer, Pfizer. que saben que el Viagra fue para el corazón primero, ¿no? Sí, Sí. sí, de hecho. Este, un tema turbio, Datos. tema turbio. Yo mira, yo siento que todo eso se podía haber llegado con, con voluntariado, como yo no sé, yo no sé si tú sabes, Lunian, que querían hacer un trasplante de cerebro hace poco. Ujú. No sé si se logró hacer y creo que fue en España, si no me equivoco. Pero el hombre estaba en la cama de muerte, estaba muriéndose. Él se iba a morir sí o sí. Tenía un cáncer. Entonces él dijo que él iba a donar,
que iba a voluntariarse a que le hicieran un trasplante de cerebro, a ver si eso funcionaba y así se podría avanzar la ciencia a ese nivel. Así es Ujú. como yo siento que se debería hacer las cosas, ¿no ves? Yo te estoy donando, te estoy dando esto, Claro, prueba conmigo. pero el tema aquí, Pero, Ley, o sea, obviamente, sería la forma más ética y correcta, ¿no? sí, Pero el el problema es que los punto es humanos que somos una mierda. los resultados serían muchísimo más lentos, y evidentemente por eso optaron por lo otro, que no estoy justificando ni diciendo que esté bien. Ojo, Estoy pero es hablando que ya va. únicamente de estadísticos. Algo muy importante es que acuérdense que la unidad no estaba buscando curar a nadie, estaba buscando Ajá. generar ¿Entender? la muerte. Ellos querían utilizar las enfermedades como armas biológicas y lo usaron, de hecho. O sea, por eso que te digo, que agarraron los datos para bien, bien, bueno, también para mal, pues, Bien, entre pero comillas. reitero, ellos no estaban buscando ninguna vacuna, no estaban buscando ninguna cura, no estaban buscando mejores técnicas de trasplante, no, ellos estaban buscando matar, Matar al generar, otro. Porque matar. a mí lo que más me choca es el punto de que nosotros se lo hablamos ahora de un hecho, vamos a llamarle histórico, ¿no? Pero si Ujú. tú te pones, ¿no?, en un contexto donde te imaginas a ti en un laboratorio rodeado de gente que ni siquiera habla tu propio idioma, Ujú, que te expone a enfermedades, cirugías y un sinfín de horrores, de cosas horribles, es ujú, traumático a un nivel que ni siquiera es comprensible. ujú, Y ya de que eso lo repitieron incontables veces con muchísima gente es... buf. ujú, ujú, exactamente. De hecho, muchos de los datos del cómo responde el cuerpo en estados de supervivencia o extremo dolor se sabe que salieron de acá. Y Saben lo que irónico de esto es que hay umbrales de dolor que el cuerpo, el cerebro empieza a alucinar para hacerte escapar de la realidad. Se sabe que salió de acá. lo que decía que es irónico también que, bueno, ahora lo hablamos por hechos que sucedieron, pero actualmente se siguen haciendo investigaciones, ya no tan invasivas, por decirlo de alguna manera, pero más a un nivel donde la persona inconscientemente ya está interactuando con estos estudios. Los Y que se saben sí, pero todavía se siguen haciendo experimentaciones humanas. Hasta donde sí, sabemos. entonces es como, wow, Sí, todavía se sabe, todavía se siguen haciendo. Así es como la todo culpa de los esclavitud. otakus. No, no solamente. No solamente eso. Bueno, yo soy Luni, soy investigador y amante de los misterios preferidos. Y en nombre de Novel Podcast quiero darle las gracias. Ojo, voy a hablarle por mí principalmente. Este es el último capítulo de la temporada y me tocó narrarlo a mí y estoy muy agradecido principalmente con ustedes por darme la oportunidad de poder convivir con ustedes, poder hablar con ustedes, hablar de temas que me interesan, temas que me llaman mucho la atención y que me hacen mucho pensar y cuestionarme. Se los agradezco muchísimo por darme el espacio en Nullway Podcast, tanto como miembro como uno de los hosts principales. La verdad que es súper agradecido con ustedes y por supuesto con todos nuestros oyentes, que somos una comunidad pequeña, pero que poco a poco yo espero que vaya a ir creciendo. Y gracias a todos nuestros oyentes de mi parte, por... Sí, de mi parte, porque la voy a decir del final, Tao, pero gracias por su tiempo, gracias por permitirse hablar con nosotros, gracias por ser parte de nuestra comunidad, gracias por algunos de sus comentarios, por, por todo. Realmente se los agradezco Por muchísimo y no todos los comentarios, pero algunos. esperemos verlos en una segunda temporada, si llegamos a hacer una segunda temporada. Y bueno, les pido también que compartan los capítulos, nos den sus opiniones, nos digan qué les parece y nosotros así poder hacer una segunda temporada en el caso de que se haga mucho mejor y obviamente con temas que a ustedes también les interesen y que quieran ver en Uruguay Podcast. Y bueno, mi firma, ahí vemos a Gino de la Segunda Guerra Mundial, pero en esta vez en su faceta médica y de verdad que es súper agradecido.
Entonces, no sé si las chicas quieren despedirse primero antes de que Tao dé la despedida final. Sí, de hecho, me gustaría antes de hacer el cierre preguntarles, ¿no? Porque siempre tenemos la opción de leer comentarios, pero muy pocas veces he preguntado a ustedes cómo se han sentido con el podcast en las grabaciones, en las preparaciones, si les gustó, si no les gustó. Ustedes saben que yo soy muy vocal. Si yo me he mantenido en contacto y les he dicho, yo disfruto mucho de esto, yo me gusta mucho compartir con ustedes, aprender, porque al final de todo siempre aprendemos. Y estamos haciendo una pequeña comunidad, como dijo Lunian, y estamos todos juntitos y aprendemos y hacemos nuestros errores y nuestras cosas y nos divertimos y nos reímos y es un tiempo que nosotros tenemos para por lo menos socializar y informar a la gente. Yo lo disfruto mucho. ¿Tú, Taro? Coincido. Sí, es verdad, yo también comparto el sentimiento, te puedo decir, Ley, de disfrutarlo mucho, de verdad, para mí, o sea, estoy muy agradecida con todos ustedes, con todos los chicos de Not Way Podcast, por invitarme, siempre estar ahí, no al tanto. Yo tal vez mucho no participo, pero créeme, Lunian, Ley, con las cosas que nos han ido comentando también, aumentan todo este conocimiento que yo aparte también ignoraba, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que nos ha comentado, de verdad, Lunia, un excelente trabajo, de verdad. A mí Gracias por también el es trauma, algo, Lurian. no, fuera del trauma, a mí créeme que la medicina también me interesa mucho, siempre he sido muy curiosa de esa parte y por eso es que he estado muy atenta a todo lo que nos ha explicado, nos ha expuesto hoy día, Lunia, de verdad. Muchas gracias por todo esto que nos compartes. Incluso los otros anteriores temas también muy bonito todo y muchas gracias de verdad a todos por esto. Sí, Gracias. siempre por el esfuerzo que ponen, chicos. Y gracias. Sí, ¿Verdad, Lurian? Te quedó muy bueno este capítulo. Lo sí, disfruté, te me quedó molestó precioso. muchísimo, pero lo disfruté muchísimo. Y la conexión entre los demás, maravillosa. Y bueno, no nos podemos faltar que nuestra Ouija Rebe no se pudo unir hoy por Sí, temas de trabajo, sí, La sí. Ouija. pero, pero La porque no Ouija hoy pudimos está, conectar la Ouija. sí, hoy está fuera de servicio la Eh, Ouija. no la Sí, dejan sí, es usar la muy Ouija bueno. en horario laboral fantasmil, así. Sí, Sí, es la muy Ouija no bueno tiene porque conexión. Bueno, para ajá, los que nos están viendo en YouTube, bueno, esta imagen también va a estar en nuestras redes sociales, que aprovechamos nuevamente de recordarles que todas las imágenes, bueno, menos algunas de este capítulo, van a estar en nuestras redes sociales, nos pueden conseguir como Nutway Podcast para nuestros oyentes. La Nutria es Rebe, Garu es uno de nuestros editores, que es Maxi, Taro, que también es una de nuestras editoras, está aquí como un jaguarcito, está Ley Eh, como un gato brujo, este zorro ¿Correcto? cool es Tao, el mejor. director, y yo soy Gino. Aquí está Gino. Qué lindo, re tierno. bueno, por mi parte también me ha gustado mucho tanto proponer la idea del podcast como organizar, como colaborar, como compartir con todos ustedes y con la comunidad. Pero sobre todo quería agradecerles, primero por aceptar, porque no es un proyecto muy fácil de organizar, ni siquiera para ustedes, evidentemente, temas de horarios, Ujú. ediciones, buscar información y todo el trabajo que hay detrás, que no siempre lo mostramos, pero siempre lo hacemos con el máximo cariño. Agradecerle también a los que no están hoy, como dijo Lonian, que por ejemplo Maxi, Rebe, gente que ha estado invitada en los diferentes capítulos y que nos ha ayudado a contactar un poco más y a llegar a más allá con nuestro público. Hemos tenido diferentes facetas, diferentes temas, hemos, ¿cómo decirlo? Tocado puntos sensibles, éticos, a veces humanos, debatir sobre temas tanto paranormales como de salud. Un sinfín de ideas que hemos propuesto, que no hemos podido tocar, ya sea por tiempos o por coordinación, que si todo sale bien y si seguimos con el proyecto y una segunda temporada nos gustaría ver. Y nada más, creo que ya hemos dicho todo, hemos compartido lo que pensábamos y no queda nada más que decir. Muchas gracias
Espero sigan, como dijo Lonian, compartiendo los capítulos, interactuando. Los invitamos a unirse a la comunidad, sea en Instagram, YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, pueden seguirnos en el canal de WhatsApp para ver las novedades y algunas que otras publicaciones que dejamos ahí, más a nivel personal que a nivel laboral, por decirlo de alguna manera. Y nada más. Muchas gracias. Eso es todo. Y chao, chao. Chao, chao. Nos vemos en segunda Gracias. temporada. Tengo que decirlo como siempre lo digo. Bye, bye.